Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos a unos días de culminar este año y podemos contarlo. ¿Qué podemos contar? La gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a continuar hablando acerca de la membresía de la iglesia. He estado tocando este tema por varios meses. Entiendo que es un tema muy importante, un tema que la mayoría de la cristiandad actual desconoce la importancia de la iglesia. Por tanto, hay cristianos que no se congregan, hay cristianos que no buscan pertenecer a una iglesia, y esto es algo muy serio. Vimos en el sermón anterior acerca de la autoridad que Dios le dio a Cristo, a Jesús, y a su vez le confirió esta autoridad a la iglesia. Vemos en Mateo, en unos versículos, que aparentemente le dio al apóstol Pedro esa autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero más adelante, 2 capítulos después, es a toda la iglesia que les da esa autoridad. Y dice: todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Dios no le confirió esa autoridad a ningún otro tipo de autoridad, alguna autoridad mercantil, comercial, económica o política o militar. No, Dios le dio autoridad a la iglesia. Y esta autoridad la ejerce la iglesia cuando está congregada en su carácter oficial de iglesia. Y con esa autoridad, Cristo es donde dice que todo lo que aten o desaten será atado o desatado en el cielo. Esta autoridad conferida también se puede notar en el proceso de disciplina que ejerce la iglesia. Esto lo estuvimos viendo la última vez que compartí, donde la iglesia puede declarar algún miembro de su iglesia, de su congregación, que no muestre arrepentimiento por algún pecado, aunque se ha seguido el proceso bíblico, este orden bíblico de buscar al hermano y hablar a solas. Y si no oye, entonces hay que llamar a un testigo por lo menos. Y si no les oye, llevarlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces la iglesia lo puede declarar como gentil y publicano, es decir, como no creyente. Y esto suena difícil, pero suena mucho más difícil cuando vemos en 1 Corintios 5 que dice: a ese entréguenlo a Satanás. Vimos también que hay dos esferas, hay dos reinos: el reino de Satanás y el reino de Cristo. Y todos nosotros pertenecíamos al reino de Satanás, es decir, estábamos dominados, esclavizados por nuestros pecados, pero ahí había alguien ahí que estaba inflamando esos deseos pecaminosos en nosotros. Y eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que todos éramos igual que los demás. Todos éramos igual, siguiendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira, igual que todos, y gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Y ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso nos dice la palabra. Y entonces la iglesia ha recibido esa autoridad de Cristo de declarar a alguien no cristiano a través de la disciplina. Pero también la iglesia tiene entonces, y por consiguiente, tiene la autoridad de declarar a alguien o de ratificar la salvación de alguien. ¿Cómo lo hace la iglesia? A través del bautismo. Porque la iglesia decide bautizar a alguien o no hacerlo. Y estamos hablando de ese bautismo que practicamos y con base en la doctrina bíblica del bautismo. Un bautismo por inmersión. Ese bautizo tiene un simbolismo muy importante, ese simbolismo de
morir y sepultar a una persona en el agua y ser levantada a nueva vida, que es una representación de las verdades espirituales que ocurre en la vida del creyente. En esta ocasión vamos a seguir considerando otras verdades respecto a la iglesia y en relación con la membresía. Ser miembro de una iglesia es muy importante porque tiene varias implicaciones y nada más quiero mencionar dos de ellas que pueden abarcar las demás. Y a lo mejor es lo que no nos gusta. No gusta porque todos nosotros nos sentimos espíritus libres de ejercer y de pensar y de creer como nosotros consideremos, y la ley civil lo respalda, nuestras leyes lo respaldan. Pero la primera de ellas es el sometimiento. Es la primera implicación de una membresía, porque la iglesia tiene la autoridad de Cristo y también la iglesia no solamente representa la autoridad de Cristo, la iglesia protege la reputación de Cristo cuando ejerce disciplina sobre aquellos que dicen ser de Cristo, pero también protege a los que pertenecen a ella y es un medio de gracia para el desarrollo de la santidad de sus miembros. Entonces hay dos asuntos aquí y podemos englobarlo en la palabra disciplina. Sabemos que hay una disciplina formativa y hay una disciplina correctiva. En la disciplina formativa es justamente esto, enseñarles a través de un sermón, enseñarles a través de algún estudio personal o grupal, todo lo que significa quién es Dios, lo que significa también la salvación y lo que significa la vida cristiana. Y más allá de la vida en este mundo y más allá de este mundo. Toda la enseñanza y también la exhortación tiene que ver con una disciplina formativa. Pero también hay una disciplina correctiva y posiblemente a ese tipo de disciplina nos hemos referido cuando la iglesia declara a alguien no cristiano y lo retira de su membresía, lo retira de la comunión de la iglesia. Entonces, esas dos clases de disciplina. Entonces, la iglesia guía y promueve el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del Señor Jesucristo con un fin. La iglesia es un medio de gracia para nuestra santificación. ¿Se entiende? Entonces, un cristiano no puede vivir fuera de una iglesia. Y es por eso que una persona que deja de venir a la iglesia, una persona que descuida la palabra de Dios, es una persona de las primeras manifestaciones de su frialdad y su alejamiento de Cristo, es que ha dejado de leer la Biblia, entonces deja de congregarse y no le preocupa. No hay ninguna preocupación por eso. Y cada vez se va endureciendo y posiblemente más adelante empieza a participar en algún tipo de pecado que a lo mejor parece muy inofensivo, pero no hay ningún pecado inofensivo, ¿verdad? Es como decir, estoy un poco embarazada, ¿verdad? No existe eso. Entonces, pecado es pecado. Y no existe ningún cristiano que pueda declararse como una libre y que puede congregarse a donde guste. O cuando guste. Entonces, pensando en la autoridad de la iglesia dada por Cristo, más que unirnos a una iglesia, nos sometemos a ella. Nos sometemos a esa autoridad. Por igual, pastores y miembros nos sometemos a la iglesia. Es decir, el pastor no es el mandamás de la iglesia, el pastor es el siervo de la iglesia. Los líderes de la iglesia son siervos de la iglesia, no mandamases de la iglesia. Como he mencionado,
yo soy igual que ustedes. La única diferencia, y por ahí alguien dijo, grande diferencia, es que Dios nos ha dado responsabilidad sobre sus vidas. Dice, aquí te dejo esta, me la cuidas. La quiero gordita. Espiritualmente hablando, quiero aclarar. Entonces, más que unirnos a una iglesia, nos sometemos a ella. Y con eso estamos manifestando nuestro sometimiento a Cristo. Entonces, pastores y maestros, nos sometemos a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia no es la organización. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y así como bautistas decimos que nosotros tenemos un gobierno democrático, ¿no? Yo digo que tenemos un gobierno teocrático representativo. ¿De quién es la autoridad? De Cristo. Representado por la iglesia. Y la iglesia a su vez es representada por algunos líderes que la iglesia, a los que la iglesia les confiere ese derecho y esa autoridad. Y estos pueden ejercer ciertos oficios como bodas, celebrar la cena del Señor, bautizos. A final de cuentas, ¿quién lo está haciendo? La iglesia, representada por una persona, porque no todos podemos estar encima del que se va a bautizar, ¿verdad? Lo ahogamos. Ni tampoco todos podemos estar aquí ministrando la cena del Señor. Entonces es un gobierno teocrático, representativo. Cuando un cristiano escoge a Cristo, y quiero decirlo así porque así lo vemos nosotros, más bien es Dios que nos busca, es Dios que nos escoge, es Dios que nos salva. Lo que sí hacemos es someternos a Cristo. También elige a la iglesia como su familia para someterse a esa familia. Y nos suena así como que, híjole, como que suena como lavado de coco, ¿verdad? ¿Cómo que someternos a la iglesia? ¿Cómo que someternos a los líderes? Pero escuchen esto. Todos nosotros nos sometemos a las autoridades civiles, ¿o no? Y políticas. Y eso no lo vemos mal. Así como nos sometemos a las autoridades civiles establecidas por Dios, en asuntos civiles, por supuesto, también nos sometemos a la autoridad de la iglesia que Dios estableció y a quien le dio autoridad sobre asuntos espirituales y morales. Entonces, Dios es perfecto. No solamente está velando por nuestra integridad física y nuestra integridad y nuestras propiedades y todo lo que tiene que ver con este mundo, sino que también ha establecido una autoridad sobre los asuntos espirituales que son eternos. En Romanos 13 podemos ver, Dios estableció las autoridades civiles. Y luego en Mateo 20, por favor, chequen ahí algo bien interesante, 25 al 28. Dice entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestros siervos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí podemos notar claramente la diferencia entre estos dos tipos de gobierno. ¿Qué hacen los gobernantes de este mundo? Se enseñorean, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser el gobierno eclesiástico? Debe ser servicial. La iglesia ejerce su autoridad de una manera distinta, por lo que podemos notar. La iglesia sí debe someterse a ambas autoridades, ¿o no, hermanos? ¿O vamos a vivir fuera de la ley?
Hay muchos que lo intentan. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad anárquica, donde cada quien hiciera lo que bien le pareciera? No pagamos impuestos, no observamos las reglas de tránsito, y todo eso, no respetamos la propiedad ajena. ¿Qué pasaría? Sería un caos total. Imagínense si cada cristiano decidiera cómo vivir la vida cristiana. No en una iglesia, sino cada quien por su lado. Y si no los topamos seguido. No, pues es que yo aquí en mi casa, yo veo ahí en enlace las predicaciones de quien sea y se comen lo que sea, hablando doctrinalmente, y tienen en realidad, no sé si puedo llamarle doctrina, pero es una aberración de creencias que tienen tremendas. Y donde que como cultura mexicana somos animistas y supersticiosos. Entonces hay muchas iglesias que se precian ser cristianas, que les están vendiendo que ahí que el agua del río Jordán y que un pedazo de la cruz de Cristo y que un montón de cosas. Igual que los que echan agua por ahí, y no solamente la religión popular, sino también hay cristianos que riegan agua. Por una mala comprensión, una mala interpretación del texto bíblico que dice que el demonio, de alguien que le sacaron los demonios y que anduvo por ahí en lugares desiertos y luego no encontró dónde, y entonces regresó esa persona, pero no regresó solo, sino que se trajo un montón de otros demonios. Entonces ahí en una mala interpretación, cristianos dicen, no, es que el demonio se mueve en lugares secos. Así que para que el demonio no entre, hay que echar agua. ¿No se sabían esa? Anótenla por ahí. Anótenla por ahí. Sí, cristianos que andan echando agua. Que esté húmedo, que esté húmeda la casa, no les va a dar una pulmonía, mejor no lo hagan. Entonces, debemos someternos a las autoridades civiles, pero también a una autoridad eclesiástica establecida y respaldada por Cristo Jesús. Hemos sabido aquí de hermanos que han estado en pecado por amor, vamos y les exhortamos, pero no podemos hacer más. No podemos ejercer una disciplina eclesiástica porque no pertenecen. Y ya les di una regla para no pertenecer a una. Así nadie me va a llevar a juicio, ¿no? Bueno, se las van a ver con Dios, que es el juez final. Es decir, Dios ha puesto a la iglesia como un medio de gracia para tu disciplina antes de que te enfrentes con Él. Qué hermoso, ¿verdad? A veces hay una lucha, o no, hay una lucha, sí, frecuentemente hay una lucha entre las autoridades civiles y la iglesia. Porque las autoridades civiles a veces piensan que estamos en contra de ellos. Porque especialmente cuando nos quieren obligar a ir en contra de lo que es moralmente correcto y quieren llevarnos a prácticas injustas, impías y pecaminosas, y es ahí donde debemos que decir no. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Como una agresión contra su autoridad. Pero es que ahí donde nosotros como iglesia tenemos que someternos a nuestra máxima autoridad, que es Dios, y su ley divina, que es la palabra. Entonces, hacerlo a una costa de nuestra propia vida, como hemos visto a través de toda la historia, desde la iglesia primitiva hasta la fecha. ¿Sabían que Estados Unidos está atacando un país ahí en África en este momento? ¿Por qué? Pues tienen razones políticas.
y económicas. Pero la razón que esgrimen es que están masacrando a los cristianos. Pero eso no es nuevo. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un país con una paz increíble, que podemos ejercer la fe que deseemos y lamentablemente vivimos la vida cristiana no agradecidos por la paz. Estamos viviendo la vida cristiana de una manera horrible y entonces Dios puede jalarnos las orejas para vivir de esta manera como muchos vivieron. Para la iglesia primitiva y hasta que se oficializó la iglesia después del 300, hubo periodos de persecución. Así que la cultura cristiana era: tú sigues a Cristo, tú eres un proscrito de la ley. Y así vivían felices, escondiéndose. Ese era su entendimiento de vida cristiana: persecución, sufrimiento, dolor, pobreza. Se oficializa el cristianismo y entra todo tipo de gente con todo tipo de creencias y ahí se desvirtúa lo que era la iglesia y muchos verdaderos cristianos se fueron de ahí porque Dios siempre limpia su iglesia, la purifica y todos los verdaderos creyentes se hicieron a un lado y siguieron otro rumbo. Pero la iglesia, y así lo entendemos desde la perspectiva cristiana y teológica e incluso histórica, es así cuando entran toda clase de creencias y paganismos en la iglesia que empieza el inicio de la iglesia popular hasta la fecha. Pero la verdadera cristiandad siempre ha estado creciendo y avanzando porque es la obra de Dios. Entonces a veces vamos a ser perseguidos a una cosa de nuestra propia vida y sostenernos en la fe, sostenernos en nuestra máxima autoridad que es Dios. Vemos ejemplos, vayamos a Hechos en el capítulo 4, muy al principio de la iglesia, por eso le llamamos así la iglesia primitiva, no porque andaban con garrotes y se vestían de pieles, ¿no? A veces la palabra primitiva la entendemos así. No, es la iglesia, la primera iglesia, la iglesia naciente, la iglesia creciente. 4:19 de Hechos, dicen: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y este principio es el que seguimos cuando las autoridades civiles o también autoridades religiosas nos obligan a hacer algo que no es correcto. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no les estoy llamando a una rebelión contra el gobierno civil. Debemos someternos, aunque no nos guste. Aunque seamos verdes, rojos, amarillos y ahora está el morado, tenemos que someternos. Yo he dicho, se valen las pugnas en tiempo de campaña, después sométete porque esa es la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí no debemos hablar de política. Allá, hablemos de Cristo. Ok. Entonces, sometimiento. Siguiente, lealtad a toda costa. Hay muchos cristianos que no comprenden lo que significa la membresía de la iglesia y por qué es tan importante, aunque algunos sí lo entienden. Y estos han sido perseguidos y justamente hablando de la lealtad es esto. Perseguidos y por los gobiernos aún siguieron considerando permanecer en la iglesia, aun cuando eran considerados como peligrosos y como una amenaza a su poder institucional. Y ellos decidieron seguir siendo leales a Cristo, pero no solamente leales a Cristo, sino también leales a la iglesia. Entendieron que el precio que tenían que pagar tenía que ver con una lealtad. Hermanos y hermanas que a riesgo de su vida decidieron profesar públicamente su fe en Cristo y se bautizaron para pertenecer a una iglesia
local, una iglesia visible, una iglesia localizable. Y esto es, tampoco aquí deberíamos hablar de fútbol, ¿verdad? Ya les he dicho que cuando era pequeño supe de iglesias que se dividieron por asuntos de equipos. Unos le iban al Cruz Azul en ese entonces. Ya el hermano Raúl ya levantó la mano desde allá, amén. Y otros le iban a la América, ¿no? Y varios aménes. Y luego que el otro era el Chivas. Y habían divisiones. Pero hermanos, cuando una persona se bautiza, se hace públicamente. Públicamente no necesariamente se refiere que hay que hacerlo frente a la gente, y si se hace así, pues está bien. Públicamente porque se hace a la vista de la iglesia y de los invitados de la iglesia. Es donde, y voy a usar esta forma de expresión, es ahí donde se pone la camiseta de cristiano públicamente. Y no solamente se pone la camiseta de cristiano, sino que se pone la camiseta de la iglesia a la que va a pertenecer. Yo pertenezco a tal. Bueno. Y no lo niegan, hay lealtad. Todo el mundo lo sabe. ¿Y ustedes creen que la iglesia no sabía que estaba en peligro constante? ¿Ustedes saben que estamos en peligro constante? ¿Cómo no lo hemos experimentado? Aquí alabamos públicamente. Y la gente pasa y algunos respetan. Hace rato pasó una muchacha y se persignó, casi le doy la bendición, pero me detuve. Y no entendemos que estamos en un peligro constante. Porque estamos aquí, Cristo ha traído su reino o su reinado y está reinando en los corazones. Pero vivimos en un mundo gobernado ¿por quién? Por Satanás. Y entonces estamos ahí durmiendo en nuestra cristiandad. Voy a la iglesia, pertenezco o no pertenezco. La iglesia estaba consciente del peligro en el que se encontraba, que cada vez que aceptaba a alguien estaba en peligro. Su peligro aumentaba porque se congregaban judíos, gentiles, militares, incluso algunos gobernantes, y podían ser acusados de lo que fuera, podían ser masacrados en cualquier momento, pero ellos eran leales a la causa de Cristo y leales a la iglesia. Aun cuando los atrapaban, no denunciaban a los demás. De ahí hay no sé si sea una historia verídica, lo del pez. Eso dicen los historiadores. El ictus, que por cierto no es ixoye, es ictus, que decían que cuando una persona se encontraba con otro y si pensaba que era cristiano, lo que hacía con el pie o con la mano, lo que sea, era así como un semicírculo. Entonces la persona de enfrente, si cerraba ese semicírculo, se formaba el pececito. Y eso significaba, también es cristiano. Porque ese ictus es un acróstico en griego, que habla es en realidad una declaración de fe. Es una profesión de fe. Jesús Cristo, Dios Salvador. Leales, importando el peligro. Porque, vamos a ver más adelante, que la pertenencia a la iglesia es un pacto. Y lamentablemente en nuestro tiempo, el pacto que hacemos casi no significa nada. Igual nos divorciamos a cada rato y así, aún en la cristiandad.
Dios ha hecho un pacto con nosotros y Él nunca va a romper ese pacto. Veamos algunos principios sobre la membresía. Hasta aquí podríamos preguntarnos, ¿la iglesia del Nuevo Testamento tenía la práctica de manejar una membresía de la iglesia como la manejamos actualmente? Yo no veo ese término o esa frase membresía de la iglesia. Pero como hemos visto en nuestro pasaje, y como dije la vez pasada, en el primer sermón, no encontramos esa palabra, no encontramos la frase membresía de la iglesia. Sin embargo, encontramos muchísimos textos en la Biblia en los que claramente podemos notar un grupo específico de creyentes que pertenecen a la iglesia. Dice, los que son de adentro y los que son de afuera. Aquellos que entran para vigilar, para espiar lo que hacemos. ¿Ustedes piensan que el gobierno no enviaba gente a espiarlos, a ver qué hacían? La iglesia era perseguida por falta de entendimiento, porque ellos no, una de ellas es porque no le rendían adoración al César, es decir, al gobierno romano, sino que le rendían honor y alabanza y adoración a Cristo. Por eso eran perseguidos, porque eran considerados enemigos del imperio. Pero también porque ellos hacían sus cultos muy tarde o muy temprano. En la iglesia había también esclavos. Entonces lo hacían muy tarde o muy temprano. Y luego hablaban del partimiento del pan y hablaban de la sangre de Cristo y decían, no, estos están haciendo sacrificios humanos. Entonces los perseguían, falta de entendimiento. En Hechos 1:15 nos va a decir, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se dan cuenta que aquí ya hay un número específico de discípulos de Cristo? No estaban diciendo, pues quién sabe, no, había un número específico, 120, que estaban en el aposento alto. Es el primer número de los discípulos de Jesús. Y después en el pasaje que leyeron los jóvenes, nos da un número diferente. Veamos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? ¿A qué se añadieron? A los 120. A los 120. Y más adelante se va a referir a este grupo como la iglesia. Fíjense cómo dice, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿a dónde? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, tanto los de adentro como los de afuera podían identificar claramente quiénes pertenecían a la iglesia. Ahí se registra el número de creyentes que se agregaron y se denomina iglesia. Y de ahí en adelante el libro de los Hechos se menciona al grupo de creyentes como iglesia. Y más adelante vamos a empezar a ver que se van a formar iglesias en diferentes lugares. Iglesias visibles, iglesias ubicables, localizables y con una membresía bien reconocida. ¿De qué iglesia era el apóstol Pablo? ¿De qué iglesia era miembro? ¿De dónde? De Antioquía. Recuerden que Bernabé fue a buscarlo. Él se había ido allá a su casa. Y Bernabé fue por él y se lo trajo a Antioquía.
Y de ahí fue enviado por el Espíritu de Dios a él y a Bernabé a las misiones. Y se iba meses, años, y regresaba a su iglesia. A veces venía a Jerusalén a contar cómo había pasado, ahí con los líderes, los apóstoles, pero luego subía otra vez a su iglesia. O sea que el apóstol Pablo no fue un llanero solitario a decir, voy a fundar iglesias. Y se lanzó. Fue enviado por una iglesia, dependía de una iglesia espiritualmente. Y por gratitud muchas iglesias participaron del ministerio. Entre ellos los filipenses. Tenemos que tener cuidado. El ministerio no es una profesión, es un llamado de lo alto. Y es Dios que nos guía a través de la autoridad que ha establecido, que es la iglesia. Entonces hay un número de creyentes registrados que se unen a la iglesia. ¿Y qué hacen ellos? Se dedican a las prácticas eclesiásticas. Ahí nos dice la Biblia. Se reúnen como miembros de una iglesia. Y fíjense qué dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, dice en el partimiento del pan. ¿De qué está hablando? ¿Se refiere? No se estaba refiriendo a que ahí comían unos bolillos con mermelada o algo. No. El partimiento del pan de una manera específica, refiriéndose a la cena del Señor. Ya desde entonces ya estaban practicando este memorial. Porque más adelante nos va a decir en el 46, pero ¿por qué no comían? Sí, dile en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, qué diferencia, ¿no? Más adelante va a decir en el 4:4 que este grupo aumenta y aumentó mucho. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. 120, 3,000, 5,000. ¿Y qué pasaba con ellos? Dios añadía a más personas. ¿Quién lo hacía? Dios. Dice en el 47, 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Lo que debe hacer. Todos y cada uno. Porque dice ahí también, 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Tenían en común todas las cosas. Ahora pensamos, tenían en común todas las cosas. Ok. Y muchos toman este texto para respaldar el comunismo, Cuidado. Así como si no tenemos cuidado de qué escuchamos en el internet o en la televisión. Es que estoy viendo predicaciones, ¿no? Y luego escuchan a Cash Luna y un montón de herejes. Aún aquellos que son famosos, cuidado, abran los ojos y el oído. Escuchen, no solamente oigan.
disciernan lo que están diciendo. Yo no tengo ídolos cantantes cristianos, no sé ni quiénes cantan qué. Y tampoco tengo ídolos predicadores. Ellos son mis ídolos. Sí, tendría que tener ídolos, a los que predican aquí. No estoy diciendo que no los escuchen, disciernan. Bueno, acá es Luna, no, de eso sí, no lo escuchan. Entonces, es esa iglesia reunida que tiene el poder de tomar decisiones en el nombre del Señor Jesucristo. Y es que ese es el mandato bíblico que da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Pues es que es en el nombre del Señor Jesucristo, no es con la autoridad del pastor. Es en el nombre del Señor Jesucristo que nos reunimos y tomamos decisiones. Entonces, la iglesia cree en el mensaje de Jesucristo y su más alta lealtad es a Cristo, no al pastor. ¿Qué pasa cuando el pastor peca? ¿Qué pasa con una iglesia? Se derrumba y hay una desbandada tremenda. ¿Qué pasa si el pastor se va? Ahí va un montón detrás de él. Porque no están siguiendo a Cristo, están siguiendo al pastor. La lealtad de los seguidores de Cristo y de la iglesia debe ser a Él. Y arriesgan su vida por causa de Él, no por causa de alguien más. Entonces los cristianos se consideran colectivamente como iglesia. La iglesia reunida tiene una identidad colectiva y reunidos tienen la autoridad de tomar decisiones y hacer declaraciones. Y hablando de qué cosas teníamos en común, qué cosas tenían en común. Sí podemos pensar en que vendían sus propiedades y lo repartían para que cada quien fuera igual. Yo creo que eso no duró mucho porque vemos que hay un problema tremendo después. ¿Qué tenían en común? Que todos eran leales a Cristo, que todos habían creído el Evangelio. El apóstol Pedro, al predicar y ellos al ser compungidos de corazón, dicen 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante. Se bautizaron después de convertirse. Y es que el bautismo es el primer paso de obediencia pública de tu fe. Si no te quieres bautizar, pues posiblemente no seas creyente. Y hay algunos que se quieren bautizar porque no han entendido el Evangelio y piensan que a través del bautismo van a ser salvos. Y no es así. Si Dios no ha transformado tu vida, si no te descubres como una nueva criatura, con nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevos actos, nuevas palabras, entonces no eres salvo. Ni busques bautizarte, porque únicamente te vas a remojar, te vas a autoengañar y vas camino al infierno, igual que antes. Tienes que estar seguro que Cristo te ha salvado, que Cristo te ha transformado. Y entonces, si grítalo a todo mundo: soy de Cristo y pertenezco a esta iglesia. Y a los cristianos se les anima a vivir en santidad apartándose del mundo. Cada miembro se somete a la iglesia y la iglesia moldea y guía la vida de ellos. Es ahí donde Dios hace responsables a los líderes de cuidar a la iglesia. Es ahí en la iglesia donde a los cristianos se les hace responsables de someterse a sus líderes,
que no son los mandamases, no son los dictadores, aunque sí los hay en las iglesias, porque no han entendido el Evangelio, se someten a los líderes que son servidores de la iglesia. Ya no me puedo ofrecer como antes. Hermanos, si tienen algún colado, algún algo, llámenme, yo voy. Ya no lo puedo hacer por la hernia discal que tengo. Pero antes de descubrirlo, el año anterior, había ido a colar un piso y a pulirlo. Y se me acabó la espalda ahí también. Pues ya no lo puedo hacer, ya no puedo decirles. Bueno, puedo ir a barrer sus casas, eso sí lo puedo hacer. Y a trapearla. A cocinarles, sí. Sí puedo, ¿verdad? Ya le pedí permiso. La iglesia en pleno es la que toma la decisión de expulsar a los falsos creyentes. La membresía. No terminé, así que si Dios lo permite, en enero vamos a continuar. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno, eres grande y eres perfecto. Señor, nos asombra cómo has no solamente creado el universo a la perfección, que los científicos actuales se asombran y aquellos que son sensibles pueden reconocer que tú eres, que tú existes. Y Dios, y cuanto más hablamos de los temas que involucran nuestra vida como creyentes, nos damos cuenta que aún ahí se manifiesta tu carácter perfecto. Señor, no permitas que seamos necios. A veces somos desobedientes por ignorancia, pero ahora que sabemos y conocemos, no permitas que sigamos en la ignorancia, en la rebeldía de no someternos a tus preceptos. Te lo ruego, Dios. Te lo suplico. Y oro en el nombre de Jesucristo para que esto suceda. Amén.